El silencio en Valdebebas duró exactamente lo que tarda una chispa en prender un bidón de gasolina. Porque cuando Vinicius decidió hablar, no fue para rellenar titulares ni para cumplir con el protocolo, fue para mover placas tectónicas dentro del Real Madrid. De paso, obligar al club más poderoso del mundo a mirar de frente una pregunta que llevaba tiempo escondida bajo la alfombra. Si quieres seguir dominando el futuro, ¿puedes permitirte no ir a por Haaland? Durante meses, la sensación era extraña, casi incómoda. El Madrid ganaba partidos, levantaba cejas en Europa, seguía compitiendo como si la edad fuera solo un número y la historia un escudo protector. Pero había algo más, una corriente subterránea que no salía en los comunicados oficiales ni en las ruedas de prensa edulcoradas. Se hablaba en voz baja, en pasillos, en sobremesas de directivos y en charlas de vestuario. El fútbol estaba cambiando otra vez y el Madrid, que tantas veces había llegado antes que nadie, corría el riesgo de llegar justo a tiempo e incluso un segundo tarde. Y en ese contexto, Vinicius Jr., el chico que llegó siendo una promesa frágil y hoy es un futbolista decisivo, decidió romper el guión. No lo hizo con una bomba explícita, ni con una entrevista incendiaria, ni con frases diseñadas para incendiar las redes sociales. Lo hizo como suelen hacerlo los que ya se sienten importantes, con seguridad tranquila y un mensaje que, bien leído, es mucho más profundo de lo que parece. Habló de ambición, de proyectos, de querer competir siempre con los mejores y de la necesidad de que Madrid siga siendo el lugar donde juegan los que marcan una época. No dijo el nombre de Haaland. No hacía falta. En el fútbol, como en la vida, hay silencios que gritan. Para entender por qué estas palabras han generado un auténtico terremoto interno, hay que retroceder un poco y mirar el mapa completo. Vinicius no es solo un extremo rápido y desequilibrante. Es un símbolo del nuevo Madrid, del club que apostó por el talento joven cuando otros dudaban, del jugador que se comió críticas, memes y burlas hasta convertirlos en gasolina. Cuando alguien así habla, el club escucha. Y cuando habla de ambición y de rodearse de los mejores, no está pensando en un refuerzo de perfil bajo ni en una operación de marketing. Está pensando en nombres que cambian partidos, temporadas y ciclos enteros. Erling Haaland es uno de esos nombres que no necesitan presentación. Pero vamos a poner contexto, porque aquí no estamos para repetir eslóganes vacíos. Haaland representa el ariete moderno llevado al extremo. Potencia física de atleta olímpico, instinto asesino de delantero clásico y números que parecen sacados de un videojuego mal equilibrado. No es solo que marque goles, se condiciona defensas enteras, obliga a replantear sistemas y convierte cada centro lateral en una amenaza real. En un fútbol cada vez más táctico, más medido y más analizado, tener un jugador así es como jugar con una carta extra en la baraja. El Madrid lo sabe. Florentino Pérez lo sabe desde hace años. De hecho, el nombre de Haaland lleva orbitando alrededor del club blanco desde que todavía llevaba trenzas y jugaba en Austria. Pero el fútbol no es solo querer, también es elegir el momento. El Madrid apostó fuerte por Mbappé, una historia larga, tortuosa y con final agridulce que dejó cicatrices. Mientras tanto, Haaland tomó otro camino, uno lógico, uno que le garantizaba goles, títulos y estabilidad. El City era un laboratorio perfecto para su explosión definitiva. Y explotó. Aquí entra Vinicius. Porque su crecimiento ha sido paralelo al de Haaland, aunque por caminos distintos. Mientras el noruego destrozaba redes en Inglaterra, Vinicius se convertía en el terror de las grandes noches europeas. La final de París no fue solo un gol. Fue una declaración de intenciones. Vinicius ya no era el chico que fallaba ocasiones claras, era el jugador que aparecía cuando todo el mundo miraba. Ese estatus te da voz. Y esa voz, usada con inteligencia, puede cambiar decisiones. Dentro del Madrid, las palabras de Vinicius se interpretaron como lo que eran. Una advertencia elegante. El mensaje era claro. El proyecto tiene que seguir creciendo. No basta con vivir del pasado ni con confiar solo en lo que ya hay. El fútbol es cruel con los que se conforman. Y aquí aparece Haaland como la pieza que falta para completar un puzzle que ya es impresionante, pero que podría ser histórico. La delantera del Madrid ha vivido una transición lenta pero inevitable. Benzema fue durante años el faro, el delantero total, el líder silencioso. Su salida dejó un vacío que no se llena solo con números, se llena con presencia. Vinicius y Rodrigo han asumido responsabilidades, Bellingham ha irrumpido como un fenómeno que desafía etiquetas, pero sigue faltando ese 9 que fije centrales, que intimide antes de tocar el balón, que haga que los defensas miren al banquillo pidiendo auxilio. A Haaland es eso y más. Ahora bien, ir a por Haaland no es una decisión sencilla. No hablamos solo de dinero,
aunque el dinero sea obsceno incluso para estándares de élite. Hablamos de encaje táctico, de jerarquías, de egos bien gestionados y de un vestuario que debe seguir siendo un equipo y no una colección de estrellas mirando su reflejo. Aquí es donde la figura de Vinicius vuelve a ser clave. Su mensaje no fue yo quiero ser el rey. Fue quiero competir con los mejores. Eso, traducido al idioma florentino, significa que el brasileño no ve a Haaland como una amenaza, sino como un aliado. Imaginen por un momento ese ataque. Vinicius desbordando por la izquierda, arrastrando defensas, generando caos. A Haaland atacando el espacio, fijando centrales, oliendo sangre. Bellingham llegando desde segunda línea como un tren sin frenos. No es fantasía de videojuego, es una posibilidad real que el Madrid está obligado a contemplar si quiere seguir marcando la pauta en Europa. Y si esta idea ya te está volando la cabeza, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene después entra en terreno aún más delicado. Porque no todo es ilusión. Hay tensiones internas, dudas legítimas y un contexto que no se puede ignorar. El City no es un club vendedor al uso. Haaland tiene contrato, cláusulas, compromisos y un proyecto deportivo que funciona como un reloj suizo. Sacarlo de ahí no es imposible, pero sí complejo. El Madrid tendría que moverse con la precisión de un cirujano y la paciencia de un ajedrecista. Y aquí volvemos al silencio que Vinicius rompió. Porque ese silencio también pesaba en los despachos. Las palabras del brasileño aceleraron conversaciones que quizá estaban pensadas para más adelante. Forzaron a algunos directivos a dejar de mirar el calendario y empezar a mirar el mercado con otros ojos. El mensaje interno fue claro. Los jugadores sienten que el momento es ahora. Que la base es joven, talentosa y hambrienta. Que añadir una pieza como Haaland no es un capricho, es una inversión estratégica para dominar los próximos 5 o 10 años. Históricamente, el Madrid siempre ha funcionado así. Cuando ha tenido que dar un golpe sobre la mesa, lo ha dado. Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano. Cada uno llegó en un contexto distinto, pero todos respondían a la misma lógica. No se trata solo de ganar hoy, se trata de marcar una era. Haaland encaja perfectamente en esa tradición. Y Vinicius, consciente o no, se ha posicionado como el heredero de ese espíritu. Hay quien dice que el vestuario podría romperse, que juntar tantas estrellas es una receta para el desastre. Es un argumento viejo, gastado y muchas veces desmentido por la historia. El problema no es tener estrellas, el problema es no tener líderes. Y el Madrid, hoy, los tiene. Vinicius ha demostrado madurez, Bellingham liderazgo natural, Kroos y Modric experiencia infinita. Añadir a Haaland no sería añadir un problema, sería añadir una solución si se hace bien. El ruido mediático no ha ayudado. Cada gesto, cada like, cada palabra se analiza como si fuera un mensaje cifrado. Pero dentro del club, la lectura es más fría y más clara. Vinicius no habló para presionar públicamente. Habló para alinear ambiciones. Para dejar claro que los jugadores que sostienen el proyecto quieren dar el siguiente paso. Y en el fútbol de élite, no dar ese paso suele tener consecuencias. También hay un factor emocional que no se puede ignorar. Vinicius ha sufrido como pocos el lado oscuro del fútbol. Insultos, racismo, presión desmedida. El Madrid lo ha respaldado, pero el jugador quiere sentir que ese respaldo también se traduce en un proyecto deportivo imparable. Rodearse de los mejores no es solo una cuestión de títulos, es una forma de protegerse, de competir desde la fortaleza y no desde la resistencia constante. La figura de Haaland, en ese sentido, sería un mensaje al mundo. Un aviso de que Madrid no solo reacciona, sino que lidera. De que sigue siendo el destino final de los jugadores que quieren escribir historia. Y si alguien dudaba de que el club estuviera dispuesto a hacer ese esfuerzo, las palabras de Vinicius han servido como catalizador. No como ultimátum, sino como espejo. Ahora bien, el final de esta historia aún no está escrito. Puede que Haaland llegue, puede que no. El mercado es imprevisible y el fútbol, caprichoso. Pero lo que sí es seguro es que el Madrid ya no puede fingir que esta conversación no existe. Vinicius la ha puesto sobre la mesa con la naturalidad de quien sabe que su peso específico lo permite. Y una vez que una idea entra en la cabeza de Florentino Pérez, es difícil sacarla. El desenlace, sea cual sea, marcará una época. Si el Madrid va por Haaland y lo consigue, estaremos hablando de uno de los movimientos más impactantes de la historia reciente del fútbol. Si no lo hace, tendrá que ofrecer algo igual de potente para justificar la decisión. Porque el mensaje interno ya está lanzado y no se puede borrar con un comunicado. Así que,
Mientras los rumores crecen, los análisis se multiplican y las tertulias hierven, hay una certeza que queda flotando en el aire. Vinicius ya no es solo el futuro, es el presente que exige más. Y el Madrid, si quiere seguir siendo el Madrid, tendrá que escuchar. Dale al botón de suscribirte ahora, porque esta historia no ha hecho más que empezar y te aseguro que no la vas a ver contada así en ningún telediario. Porque ese aire cargado que queda después de una frase importante no se disipa solo, se espesa. El último párrafo no es un cierre, es una pausa larga, incómoda, de esas que en una reunión nadie se atreve a romper porque todos saben que lo que viene después ya no es teoría. Cuando se dice que el Madrid tendrá que escuchar, no se habla de oír palabras bonitas, se habla de interpretar gestos, silencios, miradas cruzadas y conversaciones que no aparecen en ningún micrófono abierto. El club sabe leer ese lenguaje mejor que nadie, porque lleva más de un siglo sobreviviendo a él. Dentro del vestuario, la sensación no es de rebelión ni de tensión abierta. Es algo más sofisticado. Es la conciencia colectiva de que están ante una oportunidad histórica. La mayoría de estos jugadores han crecido viendo a Madrid como un mito, pero ahora lo viven desde dentro, con todo lo que eso implica. Saben que no todos los días se juntan talento joven, experiencia ganadora y músculo económico en el mismo punto del camino. Y saben también que, cuando eso ocurre, hay que apretar el acelerador, no levantar el pie por prudencia mal entendida. Vinicius, en ese contexto, no actúa como portavoz oficial, pero tampoco como una voz aislada. Es más bien el síntoma visible de una conversación más amplia. Cuando él habla de ambición, está verbalizando algo que muchos sienten. No se trata de despreciar lo que hay, sino de entender que el fútbol no espera a nadie. Los rivales tampoco. El City no va a dormirse, el PSG no va a rendirse. Los grandes clubes están permanentemente en modo caza. El Madrid no puede permitirse ser el único que confía en que el talento florezca solo. Y ahí entra el análisis frío, casi quirúrgico, que se hace en los despachos. Porque fichar a Haaland no es solo traer goles, es redefinir el ecosistema del equipo. Es cambiar patrones ofensivos, automatismos, incluso hábitos mentales. Con un delantero así, el equipo juega distinto aunque no quiera. Los laterales se animan más. Los extremos entran con otra fe, los centrocampistas arriesgan un pase más porque saben que alguien llegará. Esa certeza modifica comportamientos. Y eso, en el fútbol de élite, es oro puro. Pero también hay riesgos, y en Madrid no los ignora. La convivencia de estrellas siempre exige un equilibrio delicado. Aquí no se trata de quién marca más, sino de quién entiende mejor cuándo ceder protagonismo. Por eso las palabras de Vinicius son tan relevantes. No hay rastro de miedo en ellas. No hay defensa del estatus ni insinuación de celos. Hay, en cambio, una madurez que tranquiliza a los que toman decisiones. Un Vinicius inseguro habría pedido balones. Este Vinicius pide compañía de alto nivel. La diferencia es enorme. En paralelo, el cuerpo técnico analiza escenarios. No para mañana, no para el próximo partido, sino para ese plano más abstracto donde se diseñan las grandes transformaciones. ¿Cómo se encaja a Haaland sin perder la movilidad actual? ¿Cómo se mantiene la presión alta con un 9 tan físico? ¿Cómo se reparten los focos mediáticos sin generar ruido innecesario? Son preguntas complejas, pero no nuevas. El Madrid ya las ha respondido otras veces, con mayor o menor éxito. La experiencia pesa, y aquí juega a favor. El mercado, mientras tanto, observa. Los agentes huelen el movimiento como tiburones en agua salada. Los intermediarios empiezan a deslizar nombres, cifras, escenarios hipotéticos. Todo ocurre sin que el reloj avance, pero la tensión aumenta. Es como una partida de póker en la que nadie quiere mostrar sus cartas primero, pero todos saben que alguien acabará apostando fuerte. Y cuando eso pase, no habrá marcha atrás. Hay también una dimensión simbólica que no se puede subestimar. El fichaje de Haaland no sería solo deportivo. Sería una declaración ideológica. En un fútbol cada vez más fragmentado, más condicionado por estados, fondos y estructuras opacas, el Madrid seguiría apostando por la figura del futbolista total como eje del proyecto. Por el talento reconocible, por la estrella que decide partidos, no por el engranaje anónimo. Eso conecta con su historia, pero también con su presente. Vinicius encarna esa continuidad. A Haaland la amplificaría. Mientras tanto, la afición intuye más de lo que parece. El madridismo siempre ha tenido un radar especial para detectar cuando algo grande se está gestando. No necesita confirmaciones oficiales. Le basta con ver cómo hablan sus jugadores,
cómo se miden las palabras, cómo se evita cerrar puertas. La ilusión no es ingenua, es expectante. Nadie exige, pero muchos esperan. Y esa expectativa es una fuerza poderosa, aunque silenciosa. Por eso este momento es tan delicado. Porque no se trata de prometer nada, sino de no fallar en la lectura del contexto. Vinicius ha puesto el foco donde duele, pero también donde ilusiona. Ha recordado que el Madrid no es solo un club que gana, sino un club que marca el camino. Y cuando alguien desde dentro te recuerda quién eres, ignorarlo suele salir caro. Todo sigue igual en apariencia. Los entrenamientos continúan, las ruedas de prensa repiten frases conocidas, los partidos llegan uno tras otro. Pero bajo esa superficie tranquila, el debate ya está instalado. No hay prisa, pero tampoco hay indiferencia. El Madrid escucha, analiza y calibra. Y Vinicius, sin levantar la voz, sin dramatismos, ha logrado algo que muy pocos consiguen. Que una idea deje de ser rumor y empiece a ser posibilidad real. Esa posibilidad real no se construye con titulares ni con filtraciones interesadas. Se construye con matices. En cómo se formulan las frases, en qué se dice y, sobre todo, en qué se evita decir. El Madrid es un club experto en esa coreografía silenciosa. Sabe cuándo tensar la cuerda y cuándo dejarla floja, cuándo mirar al frente y cuándo aparentar que no pasa nada. Y en este punto exacto, el club está observándose a sí mismo, midiendo su propia ambición frente a su instinto de control. Vinicius, sin proponérselo de forma explícita, ha activado ese mecanismo interno que obliga a todos a posicionarse. No hay bandos, no hay discusiones abiertas, pero sí reflexiones individuales que luego se cruzan en despachos cerrados. Directivos que se preguntan si este es el momento ideal o si conviene esperar un año más. Técnicos que visualizan pizarras llenas de flechas y movimientos alternativos. Veteranos del club que recuerdan otros momentos similares, cuando una decisión cambió el rumbo de una década entera. Lo interesante es que nadie cuestiona el fondo del mensaje. Nadie duda de que Haaland encajaría deportivamente. Nadie discute que su llegada elevaría el techo competitivo del equipo. Las dudas, si existen, se mueven en terrenos más finos. El cómo, el cuándo, el a qué precio real más allá del económico. Porque en el Madrid siempre se ha sabido que los grandes fichajes no se pagan solo con dinero, se pagan con atención, con gestión emocional y con una exposición constante que no todos manejan igual. Aquí, de nuevo, Vinicius aparece como una figura tranquilizadora. Su evolución personal ha sido tan evidente como la futbolística. Ha aprendido a convivir con el foco, a usarlo cuando conviene y a ignorarlo cuando estorba. Esa madurez es clave en un escenario donde la llegada de otra superestrella podría haber generado recelos en otro contexto. Pero ahora no. Ahora el brasileño transmite la sensación de quien sabe que el protagonismo compartido no se divide, se multiplica. En el vestuario, ese mensaje cala de forma natural. No hay discursos grandilocuentes ni charlas motivacionales impostadas. Hay conversaciones normales entre futbolistas que saben lo que cuesta ganar y lo fácil que es perder la ventaja competitiva. Saben que los detalles deciden temporadas. Saben que un perfil como el de Haaland puede marcar la diferencia en esos partidos cerrados donde el margen de error es mínimo. No lo dicen en público, pero lo piensan. El cuerpo técnico, por su parte, se mueve en un equilibrio delicado entre la ilusión profesional y la responsabilidad táctica. Porque fichar a un jugador así también implica renunciar a ciertas cosas. Menos rotación en determinadas posiciones, menos libertad para algunos perfiles, más dependencia de un referente ofensivo. Son sacrificios asumibles y el beneficio es mayor. Y todo indica que lo sería. Pero el análisis es profundo, casi obsesivo, como corresponde a un club que no se permite improvisar en operaciones de este calibre. Mientras tanto, la figura de Florentino Pérez planea sobre todo esto como una sombra alargada. No necesita hablar para estar presente. Su historial habla por él. Sabe mejor que nadie que estos momentos son raros y que desaprovecharlos suele ser un error que el tiempo no perdona. También sabe que Madrid no puede ir a todas, que elegir bien es tan importante como elegir fuerte. Por eso escucha, por eso observa, por eso no descarta nada, pero tampoco confirma. La prensa interpreta, exagera, recorta frases y las estira hasta que encajan en un titular llamativo. Es parte del juego, pero la verdadera historia no está ahí. Está en la calma tensa que se respira, en la sensación de que algo importante se está cocinando a fuego lento. No hay prisa porque no hay pánico. Hay convicción. Y cuando un club como el Madrid actúa desde la convicción, suele hacerlo con determinación quirúrgica. El detalle más revelador es quizá el más sencillo.
Nadie ha salido a desmentir nada con vehemencia. Nadie ha cerrado la puerta de forma rotunda. En un club experto en controlar el relato, ese silencio selectivo es una señal. No confirma, pero tampoco niega. Mantiene viva la posibilidad, la deja respirar. Y eso, en el lenguaje no escrito del fútbol, es casi una invitación a seguir pensando. Vinicius, mientras tanto, sigue a lo suyo. Entrena, compite, sonríe, se enfada cuando toca y celebra cuando corresponde. No necesita insistir. Ya ha dicho lo suficiente. Su mensaje no era una exigencia, era una alineación de expectativas. Un recordatorio de que los que están dentro quieren seguir haciendo historia, no solo recordándola. Y ese tipo de mensaje, cuando nace desde el compromiso y no desde el ego, suele encontrar eco. Así, todo permanece aparentemente inmóvil, pero cargado de significado, como antes de una tormenta que aún no descarga, pero que ya se huele en el ambiente. El Madrid está escuchando, Vinicius ya habló, y la idea de Alan flota, pesada y persistente, en cada análisis. No hay decisión tomada, pero tampoco hay marcha atrás mental. Porque una vez que una posibilidad se instala con fuerza, ignorarla no la hace desaparecer, la convierte en deuda. Y el Madrid, históricamente, siempre ha preferido pagar sus deudas en grande.